Buenas tardes. Se cumple un año de gobierno del Movimiento al Socialismo en la gestión de Luis Arce Catacora. Vamos a hablar sobre eso con Israel Quino, analista político, abogado, un amigo de la casa. Israel, ¿cómo estás? Jimmy, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de todo el país. A ver, el maratónico informe del presidente fue largo, se decía una hora, pero fue bastante más largo. Comienza con el tema de las vacunas y yo creo que en este año es lo más resaltante. Es lo más importante, Jimmy, en razón que ha resuelto una parte de la crisis multidimensional que heredamos a partir del régimen de transición, y precisamente la crisis pandémica la ha resuelto con dos cosas importantes. Primero, las pruebas que no se tenían en el régimen. Suplicábamos, Jimmy, ¿no?, con que exista una prueba PCR que nos respondían además en casi 3 semanas. Y segundo, que ha logrado garantizar, ¿no?, la gestión del presidente Luis Arce Catacora, las vacunas para todo el país en razón de determinadas poblaciones. Hoy ya se acerca esta tercera dosis, de pronto afrontando esta denominada cuarta ola, pero creo yo que es el elemento más importante haber afrontado de manera estructural, ¿no?, la solución, las acciones necesarias para afrontar la lucha contra la pandemia. Claro, 350,000 bolivianos ya hemos recibido la tercera dosis, o sea, hoy se puede decir que el que quiso vacunarse tuvo la posibilidad de vacunarse de manera gratuita, ¿sí?, y el que quiere hacerse el análisis también de manera gratuita lo puede hacer. Eso es importante porque no se ha generado, ¿no?, la privatización de las vacunas. El Estado, el gobierno nacional ha logrado garantizar, ¿no?, en el nivel macro la adquisición gratuita de las vacunas, en un nivel de coordinación efectivo con los niveles departamentales para que logísticamente estas puedan ser distribuidas, y en el último tiempo los niveles subnacionales municipales, Jimmy, han logrado ya generar, ¿no?, los insumos necesarios para que la población llegue a estas vacunas. Ahora con los presupuestos también, porque es un tema de gestión pública, ¿no?, garantizar el presupuesto, generar los movimientos en las partidas presupuestarias necesarias, ¿no?, y además reducir el porcentaje no solamente de contagios, sino de decesos en el país. Hubo un tiempo, Jimmy, entre noviembre de 2010, entre que empieza la pandemia, marzo de 2020, ¿no?, habían semanas y semanas que solamente lamentábamos el deceso de bolivianas y bolivianos, porque no había forma de afrontar. Cuando generaron las primeras acciones del régimen de transición, ¿cómo afrontaron la vacuna? Con hechos de corrupción. ¿Cómo enfrenta la gestión del presidente Luis Arce Catacora? Garantizando las vacunas gratuitas. Y hoy, quien no se vacune asumirá esa responsabilidad de la consecuencia de no hacerlo. Claro, el 90% de la gente que está en terapia intensiva es porque no se vacunó. Ahora, 8 millones de primera, segunda dosis única ya están en el cuerpo de los bolivianos. Esa es una cifra bastante importante porque nos acercamos al 70%, y esta mañana escuchaba que ese es el umbral de Alemania, que él solo ha logrado vacunar al 70%, hay un 30% que no quiere. En Estados Unidos hay un 40% que no quiere, o sea, lo nuestro no es inédito. En el mundo hay una cantidad de personas que no quieren vacunarse. Eso es importante, Jimmy, porque a eso le ha denominado también en el discurso presidencial el presidente Luis Arce Catacora la vigilancia epidemiológica activa, ¿no? Y en razón de esto es que los resultados hoy son alentadores, y es que la población en este momento también debe asumir esos niveles de responsabilidad, compromiso con la vida, porque es un tema de resguardo a nuestras familias, a nuestro diario vivir. Creo yo que la gestión del presidente Arce Catacora ha sido marcada de manera altamente positiva por garantizar vacunas y por afrontar la pandemia de la forma en la que lo está haciendo. Bueno, te voy a invitar a ver unas encuestas para ver qué dice también la gente sobre el tema precisamente de la vacunación. Son encuestas que realiza la empresa Q-Social Now para ATV y tienen que ver con la coyuntura actual. En la ficha técnica, el tipo de estudio es una encuesta online, el ámbito geográfico Bolivia, el universo usuarios de Facebook e Instagram mayores de 18 años. Son 2.893 casos efectivos, hay un 95% de corrección, solamente un 5% que podría haber fallas. El instrumento de recolección de datos, cuestionario estructurado autogestionado, y finalmente el periodo analizado es noviembre de 2021. Ahí está, evaluación de la gestión, del tema de las vacunas y las pruebas gratuitas. Un 30% de la población dice que la política fue muy buena.
El 19.1, buena, o sea, prácticamente la mitad de la población piensa que fue entre buena y muy buena. 24.4 dice que fue regular, un 11.1 mala y un 11.5 muy mala. No sabe, no responde 3.8. Es decir, la gran mayoría de la población piensa claramente que fue positiva. Te muestro este cuadro más y ahorita lo comentamos. Esto tiene que ver con la calificación para la vacunación para jóvenes de 16 a 17 años y también la posibilidad de ampliar el rango de vacunación. ¿Qué opina usted de que se vacunen a partir de los 5 años? Bueno, muy buena el 24.5, buena el 32.0, regular el 20.9, un punto muy mala, o mala, perdón, mala 9.9, muy mala 8.2, no sabe 4.5. A ver, entonces, se considera que lo mejor que hizo el gobierno, y tiene una altísima puntuación, fue el tema de garantizar vacunas para los bolivianos, y también la mayoría plantea que debería vacunarse a los niños y a los adolescentes. La mayoría del país, en razón de esta encuesta, Jimmy, plantea que el más del 50% está entre buena y muy buena, ¿no? Y esto lo resaltábamos y era también la razón de ser del discurso presidencial que resaltaba este elemento. El tema de ampliar la población vacunable es un elemento muy importante porque se lo está debatiendo también en el mundo en razón de que se reduzca ahora la población, ¿no? En razón de, por ejemplo, adolescentes y niños. Habrá que ver también qué decisión asumen las autoridades, garantizando, por supuesto, ¿no? a esta población vacunable. Y si sumamos, Jimmy, lo muy bueno, bueno y regular, alcanza casi un 70%, ¿no? Es altamente positiva la percepción de la población en razón de las políticas de gestión pública en materia de salud. Y esto tiene que ver también, Jimmy, con ese mandato de la Constitución que establece el derecho de la salud como una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, ¿no? He ahí los resultados que me parecen sumamente importantes. Bueno, hablemos de economía, que es el segundo punto fundamental, pero a mí me parece que es el primero en interés. Te voy a invitar también a que veamos esta encuesta que tiene que ver con quién cree usted que es la primera, que es la más importante, el asunto más importante que conmueve a los bolivianos, o la necesidad más importante. Vamos a esperar que ahorita esté la aplica. Ahí está, ahí la tiene. ¿Cuáles son para usted las mayores preocupaciones que debe resolver el gobierno nacional? Crisis económica, 38.4. Empleo, 26.8. Suma los dos que tienen que ver con la economía y es ampliamente el tema central. Corrupción, 19.2. La pandemia, 6.4, demostrando que ya no es un problema fuerte de interés de los bolivianos. Contrabando, 5.2. Vacunas anti-COVID, 2.2, demostrando también que ya el tema vacuna está superado. No sabe, 1.8. Es decir, es la economía lo que nos conmueve. Es lo más preocupante en razón de la percepción de la ciudadanía. Ahora hay un elemento, el tercero creo está en nuestro cuadro, en razón de la corrupción. Si ya no es un tema, Jimmy, de corrupción gubernamental, sino en razón del acceso a la justicia, ¿no? Porque ahí se está generando una deuda todavía pendiente de las autoridades políticas en razón de cómo resolver este mal que ha sido permanente y que hoy también genera la atención y preocupación de la población. El tema de la economía, ¿cómo sentimos? Podemos perdernos en estadísticas, en porcentajes, en niveles de PIB, en números, y la gente no entiende. Pero ¿cómo es que nos preocupa y cómo se resuelve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe la economía en nuestro país? Porque ya tenemos plata en los bolsillos, ya se siente la platita en nuestros bolsillos. A pesar de estos intentos de movilizaciones, de paros que se quieren convocar, la gente no se adhiere a aquello. Ya se ha reconstruido políticamente el país y hoy la gente quiere trabajar. Sentimos plata en los bolsillos y nuestra economía informal, que constituye casi un 80%, está generando, ¿no? Y está sumándose a estos procesos de reactivación, de reconstrucción económica, que es por supuesto también parte de la preocupación. Casi un 60% de la población, según la encuesta, pues está preocupada también por estos indicadores económicos y la situación de nuestra economía. Ahora, a estas alturas de la jornada ya podemos decir que el paro indefinido ha sido tan indefinido que ni siquiera nadie se ha enterado cuando comenzaba. En La Paz no hubo un solo bloqueo. Sí. En Cochabamba unos esporádicos que fueron levantados en la mañana, y en Santa Cruz hubo algunos, pero no lo que se esperaba en la contundencia. Vamos a ver los informes. Es como si la oposición también hubiera salido debilitada, y te quiero precisamente invitar a ver el cuadro de qué piensan los bolivianos sobre el tema de la oposición. Ahorita nos lo van a poner, ahí está.
¿Cómo calificaría el rol de la oposición dentro de la coyuntura que vive el país? Muy buena, 5.8. Buena, 15.4, es decir, 31% más o menos. En el caso regular, 29.6. Y aquí viene lo interesante. Mala, 23.3 y muy mala, 22.7. Entonces, la positividad alcanza al 21%, dije 31, estaba equivocado, 21.2, y la negatividad al 46%. No le está yendo muy bien a la oposición. Es una oposición muy débil, Jimmy. Si tomamos en cuenta el trabajo desde el cúmulo de poder, desde la composición de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, hoy nos han demostrado, ¿no?, cómo es que entienden el debate democrático en razón de los procesos en los cuales en el país nos vamos desarrollando. Una oposición débil en el debate que solamente, y esto también pareciera algo coloquial, que en un momento pregonaba la denominada corriente de las pititas, ¿no? Hoy pasaron de las pitas a los pitos, ¿no? Y agarrados de sus silbatos, interfiriendo el discurso presidencial, faltando el respeto a la primera autoridad política del país, ya ni siquiera pues soslayando lo que significa la investidura presidencial. Jimmy, un verdadero bochorno, una vergüenza lo que hacen nuestros opositores en la Asamblea Legislativa Plurinacional en razón de la oposición política. La oposición regional, ¿no?, hoy también ha tenido un revés político, porque ante el anuncio de su paro indefinido, hoy pues se ha tenido un fracaso rotundo en todo el país. Ni siquiera la propia Santa Cruz ha consolidado esta medida de presión, y creo yo que es un revés político a esa oposición regional que hoy debe ser convocada a reflexionar y a construir democráticamente. No se construye con paros, no se construye atentando a la economía del país, se construye debatiendo y generando procesos de construcción plural en el país. Muy bien, Israel, muchísimas gracias por haber venido. Agradecido por la